Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. México y la pandemia. Está claro que debido a la crisis sanitaria, el gobierno mexicano ordenó cerrar las plantas del mayor exportador de cervezas del mundo, que es México. Esto ha dado lugar a que México se haya quedado prácticamente sin cervezas. Realmente, diríamos, la situación de México es diferente a la de España y a la de otros países europeos porque la crisis del coronavirus llegó más o menos más tarde, con menor virulencia en principio, por razones que todavía no se conocen, y realmente pues está empezando a tener ya una situación preocupante, aunque es verdad que ya hace unos días parece ser que ha pasado ya el pico del contagio, según dicen los medios mexicanos. De todas maneras, hay que tener en cuenta que al lado de México está su gran vecino, que es Estados Unidos, con más de 320 millones de habitantes y que ya tiene 75.000 muertos por el COVID-19. En México, en cambio, hay ya 29.616 contagios y 2.961 muertes. Son cifras también preocupantes, pero de menor magnitud. En cualquier caso, por ejemplo, de un día para otro se sumaron en México más de 250 decesos por el coronavirus. Se están aplicando medidas de confinamiento en México y en otros muchos países de Latinoamérica y, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública aplicará en el ámbito de la educación la evaluación diagnóstica para conocer el avance de los alumnos con la teleformación o la enseñanza a distancia. Está esto en relación con los contenidos del programa Aprende en Casa de México. Por otra parte, lo que sí está claro es que la pandemia cerrará el 50% de la industria en México y esto pues es algo entendible para evitar que se sumen muchísimos contagios más a los ya existentes. Y también es verdad que la cuarentena en México pues tiene diversas consecuencias, como es lógico. Parece ser, según dicen algunos medios mexicanos, algunos medios de comunicación, periódicos, que aumenta el estrés de algunas de las madres en México. También parece ser, según dice la Organización Mundial de la Salud, que la violencia doméstica creció un 60% en el mundo. También está comprobado que han enfermado personas, 52 concretamente, en los mercados de México DF. Por otra parte, la situación en relación con la alimentación de la población en México también deja titulares en los periódicos mexicanos que dan que pensar. Por ejemplo, uno de estos titulares dice 1.336.000 niños sin alimento escolar por el coronavirus en México. Y esto pues está en relación con que la principal comida que hacían estos niños parece ser que eran los colegios y ya no disponen, parece ser, de esa comida. Por otra parte, el encierro en México o el confinamiento afectó a las escuelas a tiempo completo, donde muchos recibían su mejor comida, como ya dije anteriormente. Por otra parte, pues hay muchísimas informaciones en México sobre cómo está siendo la situación por causa del coronavirus, como es natural, y hay quiebra de empresas y según López Obrador parece ser que esto será responsabilidad de socios y dueños y no tanto del gobierno. Por otra parte, el gobierno mexicano está buscando pues, un plan para reactivar los sectores automotor, turismo y construcción en 2 semanas, unos días después del pico de contagios por el nuevo coronavirus. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional pide una reforma fiscal en México que sea pues, más redistributiva. Y también se considera por parte de diversos estamentos internacionales y organizaciones que la pandemia de hambre está asegurada si no se apoya a los países más pobres. Concretamente, pues esto lo indica especialmente pues la ONU y otras organizaciones. Además, también el Fondo Monetario Internacional sugiere a México solicitar un préstamo. Por otra parte, también en distintas partes de México, por ejemplo, en Jalisco, Ciudad de México, Distrito Federal, y también en el estado de Nuevo León, pues diríamos que ante
la insistencia en pedir que se reabran ya comercios, etcétera, y la actividad económica, pues las autoridades recomiendan ánimo a los que solicitan esto y sobre todo que hay que resistir, porque si no, poco a poco abriendo, diríamos, la actividad industrial o comercial antes de tiempo, antes de junio, por ejemplo, pues eso puede hacer que se sobrepase por nuevos brotes de contagios la capacidad hospitalaria de México. Es algo entendible que lo digan las autoridades, por supuesto. En relación ya con otras zonas del mundo, con otros países, pues existe una preocupación en el Reino Unido por el alto índice de contagios. En Rusia, pues las últimas 24 horas han registrado una cifra increíble de más de 11.000 contagios en un solo día. Y esto está presente junto con muchísimas más informaciones en las que se observa que en muchas partes del mundo, en muchos países del mundo afectados por el coronavirus, pues está la población solicitando la apertura de bares, restaurantes, hoteles y, por supuesto, los propios interesados, los dueños de bares, de restaurantes, de hoteles. Es algo perfectamente comprensible porque pues estamos asistiendo a un desastre económico, pero yo creo que debe primar la seguridad sanitaria sobre los intereses económicos. Y además, para solucionar este tipo de cuestiones, pues los estados, los países, los gobiernos tienen que dar ayudas económicas fuertes a los autónomos, a los dueños de restaurantes, de bares, de hoteles, etcétera, y mantener pues el empleo con ERTES o con el sistema que sea. Por otra parte, en Alemania ya hay mucha gente solicitando vacaciones en las agencias de viajes para Mallorca, Islas Baleares, etcétera, y otros destinos. Pero esto quizás sea posible a partir de julio y tampoco se sabe con seguridad. Como se ve, todos son prácticamente incertidumbres. Realmente, en cuanto a México, el reloj de población de México, la cantidad de población de México es impresionante. La población actual, según los últimos datos, es de 135 millones de personas, casi 136 millones. Por otra parte, con esta población está claro, y aunque fuera menor la población, que los criterios sanitarios son más importantes que los económicos. Para mí eso no ofrece ninguna duda. Y en este sentido, distintos gobiernos de distintos países del mundo, como por ejemplo España, consideran esto, y me parece lo más acertado. También es evidente que los gobiernos tienen que implantar necesariamente, a mi juicio, el ingreso mínimo vital o renta mínima básica, o renta básica, como lo queramos denominar, que es una forma muy útil de redistribución de la riqueza y una garantía de aplicación efectiva, por lo menos, de unos estándares de justicia social mínima. Por lo tanto, me parece absolutamente obligado que esto se haga. Es una medida que incluso sin pandemia pues tenía que estar realizándose ya. Y esto es algo, diríamos, que lo dicen pues muchos expertos en economía, profesores de Universidad de Economía, etcétera, etcétera. No es algo que diríamos que sea pues una ocurrencia, ni mucho menos. Por otra parte, hay un asunto que ha saltado a los medios de comunicación hoy mismo en España y que ha salido en las televisiones, en los canales de televisión, por ejemplo en Antena 3, que habla de que, según la Ley General de Salud Pública, se debe poder saber quiénes conforman los comités de asesores o de expertos en relación con el coronavirus. Y no se está sabiendo, según dicen también los medios de comunicación. Y, por lo tanto, parece que falta claramente transparencia. De hecho, uno de estos medios, El Confidencial, dice lo siguiente: los comités y sus informes deben ser públicos. El Gobierno incumple la Ley de Salud Pública al ocultar los expertos que lo asesoran. Realmente esto tendría que ser, yo creo que, investigado y comprobar si esto es así o realmente pues hay un resquicio de interpretaciones de la ley o hay otras leyes sanitarias que sí amparan este tipo de planteamientos, etcétera, etcétera. En cuanto a las terrazas y las franjas horarias para poder caminar o hacer deporte, pues si esto se va a cambiar, por ejemplo en España, por causa del calor en buena parte de España, me parece que esto va a producir pues un cierto lío organizativo, un cierto caos organizativo. Y más si se cambian las horas de la franja en cada comunidad en España a criterio de cada comunidad. Con lo cual,
casi va a haber que ir con un libro por la calle para saber cuándo, a qué hora se puede ir por un lado, se puede ir por otro, etcétera, etcétera. Me parece pues algo realmente demencial, a mi juicio. Yo creo que lo más importante es que haya una distancia de seguridad de 2 metros, que quizás aproximadamente un 10 o un 20% o un porcentaje parecido de la población en España no lo está respetando de ninguna manera. Tampoco se está respetando por un porcentaje de la población en España simplemente la cuestión del respeto a las franjas horarias, etcétera, etcétera. Y por supuesto también está habiendo botellones que son ilegales, aglomeraciones de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Viendo esto, el temor a un rebrote pues parece que está ya instalado en la mente de muchas personas y se entiende perfectamente, y también de las autoridades. También se han sabido más cosas, por ejemplo, que es que según un informe, diríamos, del Ejército, del estamento militar en España, parece ser que hay una probabilidad de que haya un rebrote del coronavirus quizás en noviembre o en febrero del año próximo. Por lo tanto, el sistema sanitario tiene que estar preparado. Hay muchos sanitarios también que están diciendo que si no se respeta la distancia de seguridad de 2 metros por parte de todo el mundo, de todas las personas, y si sigue habiendo aglomeraciones, etcétera, etcétera, pues al final casi será inevitable que existan más rebrotes, con lo cual igual tenemos que volver al confinamiento. Esta es la situación. Y esto creo que se puede aplicar a otros muchos países. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y como siempre decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube. También, por supuesto, puede escucharme en mi podcast Dr. José Manuel López García, en iVoox y Spotify. Hasta siempre.